El tema: nuestra fe en Dios. El diccionario define la fe como una creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Implica seguimiento y obediencia a un conjunto de principios, normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud de vida, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de su existencia. Fundamentalmente en esta reflexión se hace referencia a la fe genuina, auténtica, a la fe en Dios nuestro Creador y Salvador. Porque somos sus hijos, creemos en su poder, en su soberanía, en su deidad, en su misericordia y en su amor. Si tenemos la capacidad de conservar un corazón que ame a Dios y se someta a Él en cualquier dificultad, calamidad o fracaso, es porque se tiene la fe verdadera. La Sagrada Escritura nos dice que la fe, comillas, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, cierro comillas. En la versión lenguaje actual de la Biblia, sobre la fe dice que, comillas, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver, cierro comillas. Hebreos 11:1. En efecto, en sentido bíblico, la fe significa creencia, confianza, certeza y convicción. Es el asentimiento de la mente o intelecto y el consentimiento de la voluntad. Con respecto al intelecto, es creer en ciertas verdades reveladas relativas a Dios y a Cristo. Con referencia a la voluntad, es la aceptación de estas verdades según dirigen los principios de la vida. La creencia afectiva o del corazón es fundamental. Romanos 10:9. La fe salvadora es un acto de la personalidad que abarca el intelecto, las emociones y la voluntad. Cuando la creencia se funda en la palabra de Dios y la confianza reposa en Dios y en Cristo, se tiene la fe salvadora y se insinúa como agente de la producción de la fe salvadora a la gracia auxiliadora del Espíritu Santo. Juan 16:7-14. La fe en Cristo es una gracia salvadora en virtud de la cual se recibe la salvación, y asimismo hay dependencia de Él, exclusivamente para salvación. La fe es un don sobrenatural de Dios. El apóstol Pablo en Efesios 2:8 enseña que la fe no es algo producido por voluntad humana, sino que es un don de Dios otorgado en su plena soberanía. Filipenses 1:29. Dios lleva al pecador a Cristo y da también la capacidad de creer. Juan 6:44 y 47. Sin esta fe, generada divinamente, no se puede entender al Salvador ni acudir a Él. Cuando Pedro declaró su fe en Cristo como el Hijo de Dios, Jesús le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Mateo 16:17. Como don divino, la fe no es transitoria, sino que garantiza su perseverancia hasta el fin. Las conocidas palabras de Habacuc 2:4, «El justo por la fe vivirá», no se refieren a un acto momentáneo de creer, sino a una confianza en Dios de toda la vida. En Hebreos 3:14 se hace hincapié en la permanencia de la fe verdadera y su misma durabilidad es prueba principal de su realidad. La fe que Dios da no se puede evaporar nunca. La obra de salvación que Dios inicia con el don de la fe no puede ser finalmente frustrada. La fe que Dios otorga comprende tanto el deseo como la capacidad de obedecer a su voluntad. El concepto bíblico de fe es inseparable de la obediencia.
La fe obedece, la incredulidad se revela. Entonces el creyente auténtico obedece. En Hechos 6:7 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, cierro comillas. Los que se aferran al recuerdo de la profesión de fe hecha alguna vez, pero que carecen de cualquier evidencia de que la fe ha seguido obrando en su vida, harán bien en escuchar la advertencia clara y solemne de la Biblia en Juan 3:36, comillas: el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él, cierro comillas. Así pues, la fe es imprescindible para obtener la salvación, porque, comillas, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. No se puede dudar por incredulidad. El apóstol Santiago dice que, comillas, el que duda es semejante a la ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Santiago 1:6. Es necesario permanecer en la fe en el Hijo de Dios, no flaquear. Primera de Timoteo 1:19. Entonces, como cristianos, debemos tener confianza en Dios y orar con fe al pedir en el nombre de Jesús por nuestras necesidades. El apóstol Juan escribió, comillas, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5:4 y 5. Amén. Que Dios nos bendiga.